Saludos, buenas noches, bienvenido a este espacio de A Fondo. Hoy hablamos de educación. Muchos conocéis el grupo Tierra de Maestros, un grupo pedagógico que ha conseguido poner a la ciudad de Antequera en ese mapa de la formación y la preparación docente. Pero Tierra de Maestros es mucho más. Ellos miran de frente los retos de un sector tan fundamental como es el de la educación. Y de todo eso vamos a hablar en esta noche precisamente con su director, con su responsable, Gabriel Marín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, y que además no conocía, son ya 20 años en este mundo. Sí, nada más y nada son menos. más de 20 años, precisamente son más o menos, sí, ahora hacemos 23 Madre aproximadamente ya en este mundo educativo y de oposición y de innovación. Pero bueno, disfrutando como el primer día. Qué bien, bueno. Somos muy disfrutones. Además habéis visto pasar todo este tiempo, cómo ha cambiado el sector, de eso vamos a hablar en esta noche, pero yo me preguntaba ayer preparando la entrevista algo, y es ¿por qué tierra de maestros y no tierra de docentes? ¿No? Porque quizás el término maestro ha quedado ya un poco en desuso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, para mí significa mucho. Es decir, cuando se dice la palabra maestro también depende un poco del ámbito en el que te muevas, pero un maestro conlleva un aspecto también afectivo, emocional muy ¿no? potente. De hecho, cuando tú hablas con alguien y quieres recordar a algún profesor tuyo de pequeño, dice mi maestro, no sé qué. Entonces consideramos que el maestro tiene también esa magia, esa esencia emocional, no solo la parte profesional. Y más aún también en nuestro terreno, porque aunque nosotros abarcamos muchos ámbitos y etapas educativas, estamos también muy focalizados en las etapas primeras, es decir, en lo que es infantil, la etapa de primaria. Entonces ahí a los docentes les gusta que le llamen maestro. Además, a mí me recuerda, ¿no?, a la infancia, ¿no?, como tú dices. Antes decíamos mucho más nuestro maestro, nuestra maestra, ahora ya no, quizás la figura del docente es lo que prima especialmente en esos documentos, ¿no?, o a nivel de administraciones. Ha cambiado mucho en este tiempo todo esto, pero siempre me dices que cuando hablamos de oposiciones, para vosotros es como una carrera de fondo, ¿no? Sí, en el nivel educativo, pero... Sí, la verdad que siempre lo planteamos como un reto, quizás algo muy metafórico a nivel visual sería como cuando tú dices, bueno, nos llegan compañeros y compañeras que están a pie de aula, que son interinos, o algunos que acaban de terminar la carrera, y es como si dijeran, está acostumbrados al montañismo, hacen montaña, pero aquí la cuestión es que tienen que subir el pico de subida, es decir, tenemos que subir el pico de subida, y no solo basta con subir, sino que tenemos que subirlo en tiempo para que seamos los primeros en subirlo. Entonces, evidentemente una carrera en la que te tienes que preparar te tienes que planificar muy bien, hay que planificarse muy bien, estar muy centrado y también tener muy claro que seguramente sea el desafío más importante que muchos van a vivir durante su vida, y evidente tanto emocionalmente como a nivel profesional hay que estar bien amueblado. Hay aquí también un ranking, como en el deporte, de máximos puntuadores cuando... Ranking como tal no es que haya, pero sí es verdad que lo que se mira mucho es los porcentajes de aprobados y la gente que saca plazas en los centros formativos. Yo decía, nosotros personalmente nos sorprendió este verano que había un estudio hecho por una pedagoga, que además me lo comentó uno de los compañeros del equipo, dice, mira lo que ha hecho como un estudio, y estábamos situados pues de los mejores en todas las especialidades, la verdad que, porque encima hacía como un ranking personal diciendo, mira, si la ha recomendado mucha gente te doy tal valoración, pero aparte de si recomendado tiene también resultados, y la verdad que nos sorprendió. No solemos estar muy pendientes a lo que hacen los demás, porque creo que ya con estar pendiente a hacer nosotros mismos como queremos trabajar es suficiente, pero yo creo que muy pocos centros formativos, no sé, pueden presumir de los resultados, y además de forma continua, que no es que digas que hay una convocatoria que los resultados cantan muy bien positivamente y después te cae, sino que además vamos incluso a veces en progreso, porque incluso la última convocatoria no solo los datos de porcentaje de aprobados, que incluso hemos tenido grupos con un 100% de aprobados, también la gente que saca plazas, compañeros y compañeras que sacan plaza a la primera, que eso para nosotros es un reto importante, y otro de los datos más significativos que hemos tenido incluso el último año es que hemos tenido más de 30 y pico compañeros que han sacado un 10 en programación, es decir, por lo menos en 2 pruebas han sacado el 10, que eso es lo máximo. Y luego incluso teniendo muchos compañeros que son de los primeros del su tribunal, gente primera en distintas comunidades, en Andalucía, en Melilla, que por ejemplo en toda la ciudad autonómica había 8 plazas, la número 1 también fue nuestra. Entonces
Es decir, que vemos que incluso el resultado, es decir, estamos llegando a un techo, digamos, como digo yo, que claro, mantenerlo ya es complejo, pero bueno, en eso estamos. Bueno, todo eso es resultado también de esos más de 20 años trabajando en este sector, uno al final termina conociéndolo muy bien, pero sé que en esto de la preparación, precisamente ese boca a boca, ¿no? Eso de, oye, ¿tú dónde te has preparado? ¿Cómo te ha ido? Es lo que más funciona. Sí, nosotros siempre decimos lo mismo, presumimos de lo mismo, es decir, no, evidentemente nos gusta y agradecemos toda la presencia que tengamos en medio, Claro. con ustedes, el darnos a conocer, siempre darte a conocer, como marca siempre es fundamental y es importante que te conozcan, pero que de lo que más presumimos es que no pagamos publicidad para tener alumnos, es decir, nosotros tenemos dos grandes indicadores y los dos vienen evidentemente por el Claro. boca a boca. Uno es que evidentemente aquellos compañeros que sacan plazas pues van hablando maravillas de nosotros, y luego otro boca a boca que para mí o es un indicador igual o más importante, es aquellos alumnos o alumnas que por cualquier razón o variable externa nos han sacado la plaza, continúan con nosotros. Entonces eso la verdad para nosotros es lo más, es decir, el poder ir con la cabeza levantada, que encima disfrutas de lo que estás haciendo, estás sembrando, estás ayudando a los compañeros y tienes ese boca a boca, yo creo que es el premio más grande que puede tener una empresa. Ha hecho que, bueno, además somos vecinos de edificios, Eso es. y eso hace que además veamos cómo en muchas ocasiones, los sábados por la mañana, que además tenéis esa flexibilidad, ¿no?, para que muchos de los que estén trabajando puedan prepararse, vienen gente de muchos puntos hasta Tierra de Maestros. Sí, bueno, y eso que ahora tenemos la facilidad desde que entró el COVID, de que tenemos formación online. Nosotros es verdad que hacíamos cosas online, pero lo hacíamos de cara a Europa. La preparación de oposiciones la hacíamos 100% presencial. Cuando entró el COVID, pues nos tuvimos que adaptar. Además, nos reinventamos porque teníamos además las plataformas. Y la verdad eso, que nos vienen de, yo qué sé, nos viene gente de Cazorla, que son 2 horas y pico, yo siempre digo lo mismo, estamos poniendo el punto de, la gente conoce también Antequera por nuestro centro formativo, dice, mira que hay un centro de oposiciones, muchas veces se le olvida el nombre, pero sabe que, ustedes sois los de Antequera, es decir, muchas veces no se acuerda el nombre, ¿no? Hay quien incluso a veces a nivel cariñoso dice, ustedes sois los de Tierra de Talento, y no, Tierra de Talento no tiene nada que ver con nosotros, somos Tierra de Maestros, y eso nos vienen de muchas, es decir, gente que hacen barbaridades de kilómetros del campo de Algeciras, de la zona de Córdoba. Es verdad que estamos muy bien comunicados. Esperemos que también ahora la nueva estación de trenes nos facilite esos desplazamientos. Bueno, y luego es verdad que también tenemos en otras partes también formación online, como es en Melilla, y eso que antes incluso la gente venía de Melilla, pues ahora entendemos que lo hacen de forma online. Bueno, para el que no esté viendo, que esté pensando en prepararse unas oposiciones, hemos dicho que de los buenos pasan no solo los mejores, sino los que destacan, es decir, los más mejores de todos son los que al final suelen conseguir esa plaza, pero todo esto hay que currárselo mucho. ¿Cuál podríamos decir que son los pilares en los que se basa todo este aprendizaje para aprobar una oposición? Pues para mí hay 3 grandes pilares, ¿vale? Siempre uno es tener un mínimo de conocimiento, es decir, que hay una teoría, una base que cualquier docente evidentemente tiene que manejar y tiene que conocer. Esa base, esa teoría, pues tenemos que estar actualizados y es responsabilidad nuestra totalmente, de estar actualizados, de saber todo lo que hay, todos los cambios normativos y más, en estos 20 años con tantos cambios normativos. Luego otra base casi más importante que la primera, porque hay gente que se piensa que con estudiar o con tener esa base teórica suficiente, otra base más importante es todas las variables que hay en torno al proceso de oposiciones, es decir, hay que conocer muy bien el proceso de oposiciones, quiénes te van a examinar, y influyen muchas variables. Esto como lo que hemos dicho antes de la montaña, tú puedes estudiar muy bien teóricamente qué te hace falta, el material que tienes que poner, lo que tienes que tomar a X temperatura, pero hay muchas variables que hay que entrenarlas, y también otras que nosotros llamamos de inteligencia práctica, es decir, que son muchos años. Entonces nosotros todas esas variables y todas esas situaciones de réplica reales las hacemos con ellos. De hecho, una de las cuestiones para nosotros fundamentales es que 2 meses antes de las posiciones nosotros lo único que jugamos es hacer réplicas. Vamos a hacer réplicas. ¿Para qué? Para ir con la tranquilidad suficiente de decir un que entrenamiento al final. Claro, ¿no? Es decir, entonces, y esa parte evidentemente también de habilidades también es al final como un entrenamiento personal. Nosotros sabemos que hay meses que hay pico, tenemos que bajar a veces porque jugar con tanta intensidad emocional y psicológica durante tanto tiempo no es viable. Y luego hay otra pata que es fundamental, que nosotros también ahí también influimos, pero depende casi más que ellos, la actitud. Nosotros cuando cogemos
a un compañero o a un alumno o alumna, lo único que pedimos es actitud. Es decir, que nos da igual que venga de cero, los conocimientos que tenga, nos da absolutamente igual. Lo único que pedimos es compromiso de que vamos a ir a la verdad, ¿vale? Porque al final si no estaríamos perdiendo tiempo, claro, tanto ellos como nosotros, pero ellos siempre les digo más, ustedes perdéis más, porque no solo perdéis tiempo, sino que perdéis dinero, claro, ¿vale? Porque la mensualidad y todo eso, entonces siempre les digo, vamos a ir a la verdad. Vamos a ir a muchos, claro, cuando son nuevos no se esperan que tú le digas vamos a ir a por plaza, porque dicen, no, si es que lo normal es que si mi primera vez, con que empiece a ver cómo funciona sí, sí, la profesión y empiece de interino, creo que estaría bien. Digo, no, es decir, si aquí no, en condiciones normales, evidentemente cuando eres nuevo tienes una serie de méritos menos que el que es interino, pero te tienes que esforzar un poco más. Es decir, igual que el interino tiene menos tiempo para estudiar, el nuevo tiene más tiempo. Entonces tienes que compensar una cosa con la otra. Con la otra, claro. Sí. Bueno, y a pesar de todo eso, de todas esas cuestiones, que son 3 grandes patas, Sí. Nadie te asegura no, la eso plaza. es imposible. Es decir, igual que te digo que hemos tenido grupos con 100% de aprobados, hemos tenido... También es verdad que es muy raro que si controlamos todas las variables, las 3 variables, escapes mal. También es raro. Yo creo que más que suerte en unas oposiciones de este tipo, si vamos bien preparados, como nosotros enfocamos las oposiciones, es no tener mala suerte. La mala suerte no creo que sea mucho más de un 5%. Sí es verdad que hemos conocido en estos 20 y pico años algunos casos muy raros. Es decir, que, ¿por qué? Porque en el fondo los que tienen enfrente son personas también. Entonces hay veces que a ellos le influyen muchas variables. Están cansados, son tribunales que llevan muchos días también, 8 horas. Digo, ya no solo el que se presenta, sino lo que te están examinando. Claro, lo que te están evaluando también puede ser un momento de despiste, de X cuestiones que no se ha dado cuenta y no te la valera. Entonces, un porcentaje pequeño sí puede haber que suspenda y no es por tu potencial, pero eso no es lo habitual, no es lo más normal. Sí, es verdad que me recuerdo que una vez nos pasó, pero si vamos bien preparados, lo más normal es que escapemos a priori bien. Sí te puede pasar que escapes bien, entre comillas, no consigues la plaza y te quedes rozándola. Hemos tenido gente que ha sacado un 10 en alguna de las partes y no ha conseguido la plaza. Claro. Pero eso es por coyunturas concretas de año o de especialidades concretas, que había algún año puntual que había muy mal número de plazas de esa especialidad. Pero si te preparas bien, vamos bien amueblados psicológica y emocionalmente y sabemos lo que vamos, lo que tienes que pensar es no tener suerte. Tú lo que tienes que pensar es que no tengas mala suerte. Sí. Bueno, y en todo este proceso es muy importante que lo sepan, ¿no? Aquellos que están trabajando, lo has dicho tú, ¿no? Que dicen, bueno, no voy a tener tiempo para estudiar. Los que sí lo tienen, ese compromiso, dedicarlo como si fuese un trabajo. Yo he tenido amigas que han dicho, yo le dedico 8 horas o más como si fuese un trabajo. Todo eso se adapta porque vosotros acompañáis en ese camino, ¿no? Para nosotros esto es un compromiso tanto profesional como humano. Y tenemos que ayudar incluso en esa planificación. Hay gente que su forma de planificarse son 4 horas al día y hay otros con 8. Entonces, el de con 4 tiene que ir al mismo objetivo que el que tiene 8. ¿Vale? Entonces tenemos que jugar también a veces con lo que yo digo inteligencia práctica. Tú puedes tener 2 días, a 8 y 8, 16 horas para hacer un resumen de un tema, pero hay otro que tiene 8 horas. Es decir, cada uno lo que tiene que mirar, esto sí que es importante. Tú tienes que sacar el máximo potencial que tú tienes, ¿vale? Y dentro de tu máximo potencial depende del tiempo que tienes para dedicarle. No vale para nada quejarse si tú ya sabes de antemano que lo que va a tener a la semana son 20 horas. ¿Qué tienes 20 horas? Pues vale, ¿qué es mínimo que vamos a necesitar por lo menos para optar plaza? Vale, pues venga, vamos a planificarnos bien, vamos a ajustarnos bien, sobre todo muchas veces cuando hay conciliación familiar por medio de eso. Mira, no te pongas en X horario de tarde porque al final ni vas a estar concentrada, te va a sentir mal padre o mala madre, entonces pues te tendrás que habituar a otros horarios de estudio o a otra forma de planificarte. Te lo digo porque yo, entre otras cosas, también tengo conciliación familiar y cuando he estado haciendo cuestiones de investigaciones o doctorado, dice, mira, para estar una tarde un poco molesto, no hacerle caso a los niños, pues mira, pues tendré que tener un hábito, que mi hábito de estudio de 9 a 1 de la madrugada. Claro, así es. Todo eso se adapta gracias a un equipo que hay detrás, a unos compañeros en ese camino, porque a veces no pensábamos que es, te doy un temario, te lo estudias, ¿no? Y preséntate. Todo eso se ha quedado atrás. En este caso, vosotros, ese equipo que hay detrás es el que acompaña. ¿Cómo se organiza o cómo se coordina? Sí, yo siempre digo lo mismo. Si alguien se piensa que porque viene a buscar nuestro material, que con eso va a sacar plaza, seguramente con eso va a aprobar. Sacar plaza no. Es decir, el material, yo si alguien quiere, viene y se lo doy y se lo regalo. Es decir, aquí hay mucho más atrás. ¿Por qué? Porque luego
para ser el mejor hay que ver cómo personalizar ese material o cómo nuestro equipo ayudarte a sacar lo mejor de ti, ¿vale? Al final en el fondo somos una especie de entrenadores personales. Nosotros en el equipo funcionamos de la siguiente forma: yo lidero la parte pedagógica de todo el equipo, luego en cada especialidad hay un grupo de profesionales con un coordinador, coordinadora visible a la cabeza y varios preparadores, ¿vale? En todas las especialidades trabajamos de la misma forma, tenemos una metodología propia que es la que nos ha ido dando los resultados, y eso hace que cuando incluso a alguien, la mayoría de los compañeros que formamos el equipo han sido antiguos alumnos míos, entonces por lo tanto la metodología la suelen conocer. Claro. Aún así, todo lo que nosotros veamos o vamos viendo que puede repercutir positivamente en lo que es el avance del alumno, se los vamos dando, o hay veces que llamamos a profesionales que nos ayuden en esa faceta, o hay veces que nosotros nos formamos directamente en eso. Nosotros normalmente tenemos dinámica de trabajos internas para lo mismo, porque yo llevo 20 y pico años y yo recuerdo al principio que me hacía como unos diarios de sesiones pensando ingenuamente, pues el año que viene, es verdad que te sirve de base, pero es que al final cada año es un mundo, o cada grupo decir, yo sé lo que tengo que lograr con la finalidad última, pero es que hay veces que a un grupo le tengo que dar las cosas de una forma y a otro grupo de otra. Yo sé que hay alumnos que le tengo que motivar de una forma y hay otros que si lo motivo de eso a lo mejor le salen dos lagrimones. Entonces hay que jugar un poco eso con las características personales, y es verdad que por suerte tenemos un grupo profesional muy potente. Dentro del grupo profesional muchos de ellos son incluso formadores de la propia consejería, es decir, que estamos actualizados al máximo, aparte de que le hacemos proyectos educativos y formación a la consejería, y yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales de los éxitos que tenemos, si no sería imposible. Y aparte son personas que a nivel humano están muy comprometidos, es decir, que yo no quiero aquí nadie que simplemente venga por una cuestión profesional y económica. Me resultaría muy triste, ¿vale? Porque estamos jugando con el futuro de compañeros docentes. Un futuro que, bueno, se marca en pocos meses a veces, ¿no? Porque ¿en qué momento habría que empezar a prepararse? Le decís cuando llega alguien, mira, un tiempo mínimo necesitamos, porque, bueno, entiendo que yo he tenido compañeros que los 2 últimos meses antes de las oposiciones eran un manojo de nervios. Sí, claro. Es muy difícil manejar toda esa situación, pero entiendo que hay una realidad y es que hay un mínimo. Sí, hay un mínimo de planificación, eso igual que decimos, yo la musculatura necesita un mínimo para ponerme en condiciones, por muy Ronaldo que tú seas, ¿entiendes? Pues esto es igual, es decir, aquí yo estoy seguro que hay un montón de compañeros o compañeras que fallan, o no van a su potencial porque es que dejan muchas cuestiones para el final. Es decir, estas oposiciones, al revés, fíjate lo que he comentado antes, nosotros 2 meses antes de las oposiciones solo hacemos réplicas y lo tenemos todo más que acomodado. Si dejamos algo para el final, entre los factores también climáticos que intervienen, porque siempre las oposiciones son en junio, el calor, etcétera, etcétera, no llegamos. Es decir, ya lo que hacen los compañeros, mira, lo que tenga que ser será, en el momento que tú dices que lo que tenga que ser será, ya sabes que no va a escapar bien. Es imposible que sea de los mejores. Sí, puedes aprobar, evidentemente, pero sea de los mejores. Aquí lo que sí está claro es que esto es una planificación a largo plazo, ¿vale? Nosotros siempre que cogemos a alumnos por primera vez, ya sean interinos o sean recién salidos de la carrera, empezamos en enero del año anterior. Es decir, que si las oposiciones, por ejemplo, son en junio del 24, nosotros el curso lo hemos pasado ahora en enero del 23. Fíjate. De enero a junio sí es verdad que vamos un poquito más tranquilos, vamos como en plan modo pradera, vamos viendo esto, disfrutando de lo que va a venir. También una cosa también importante es que aunque sea, es decir, subir a un pico también puede ser algo que lo disfrute. Entonces tenemos que intentar buscar la parte placentera de disfrute, porque entre otras cuestiones estás tocando cosas que son a lo que tú te vas a dedicar y se supone que te gustan. Entonces, de enero a junio vamos más tranquilos, solemos trabajar 2 veces al mes, nada más. Pero eso nos permite adelantar manipulativamente muchas cuestiones, aunque algunos estén terminando la carrera o estén con su máster. Cortamos en verano y ya en septiembre empezamos a full. Y ya ahí sí que hay sus picos de planificación, subimos, descansamos un poquito en Navidad, bajamos, vamos subiendo, vamos bajando el tono, dependiendo un poco de la coyuntura que veamos, siempre teniendo muy claro que los 2 últimos meses no podemos tocar nada nuevo. Ahí simplemente es acomodar, tranquilidad, y es decir, mira, estoy en el campamento base y estoy viendo el pico, subo, bajo, y la tranquilidad de decir, bueno, lo tengo ahí,
Tú imagínate que si no estoy estoy, entrenado, claro. no estoy acostumbrado, tengo que subir a 3.500 y no llevo un tiempo acostumbrado a 3.000 metros, el oxígeno, no sé qué, cuando yo llegue, si los últimos meses estoy llegando al campamento base, es que si llego al pico, suerte he tenido. Claro, ¿Me claro, explico? No, que lo normal totalmente, puede claro. ser que incluso no llegue. Entonces tú dices, mira, yo ya estoy en el campamento base, estoy oxigenado, estoy tranquilo, me estoy acomodando a esto, lo estoy viendo ahí, veo el reto, lo veo relativamente cerca y eso a nivel psicológico ayuda mucho. Eso te iba a decir, ¿no? Hay una parte fundamental, la psicológica. Hay gente, ¿no?, que intenta años y años aprobar unas oposiciones. Eso te machaca mentalmente, psicológicamente, personalmente, por no alcanzar esa meta. Soy pedagogo, pero mucho psicopedagogo, ¿no? Sí, Porque sí, es que al es final, decir, yo te puedo asegurar entiendo que habrás visto casos que de con gente... algunos compañeros hacemos más labor psicopedagógica o psicológica porque los ves y tú dices, mira, eres un excelente maestro a pie de aula, te lo tienes que creer porque eres muy buen maestro, dominas las habilidades y eso que hay que tener, así que no te me vengas abajo. Claro. Es decir, hay muchas variables. Yo recuerdo uno de los últimos casos este último año, que además quedó primera en su tribunal en Málaga, una compañera, una excelente maestra, ya varias veces presentándose, era la primera vez que estaba con nosotros, 3 niños, ¿vale?, por medio, y el último mes y pico decía que tenía que abandonar porque no podía, y digo, no, tiramos para adelante, aunque tenga que, era de Alaurín, tiramos para adelante, aunque tenga que yo a verte allí, tiramos para adelante y está, bueno, agradecida al máximo, y ahí es cuando se dio cuenta, he visto cómo tenías potencial, no puede ser que tú 3 veces antes hayas escapado mal y de repente sea la primera de tu tribunal, sea la 10, tú ya eras la 10, lo que pasa es que no has sabido demostrarlo, o necesitabas, claro, que te empujásemos, que estuviésemos ahí y que te demos confianza, y ese trabajo de verdad, de hecho nosotros aparte de lo que es la preparación, nosotros nos formamos también en liderazgo emocional, porque nos encontramos a veces que los compañeros están en modo restil, es decir, cuando tú ya estás bajo presión, tú, como digo yo, hay veces que vienes al aula y vienes tirando bocado, digo, espérate, vamos a frenar, y que sé lo que te pasa, tómate algo conmigo, y ahora, después de 10 minutos, hablamos de lo que haga falta, pero claro, vienes con tal grado de tensión, sí, totalmente, más todo lo que te rodea, más puede haber también un ámbito o un contexto que te rodea que no sabes de lo que van las oposiciones y no entiende que porque tampoco, vamos a decir, tampoco no le vaya a decir eso porque se está jugando su futuro. Totalmente. Entonces esas personas se sienten muy tensionadas. En esa carga, claro, sí. Totalmente. Entonces, vámonos al lado contrario, sí, porque no se nos olvide que es una profesión muy vocacional. Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? Sería incapaz de ser maestra, no podría. Y eso que, bueno, dicen, tú estás acostumbrada a hablar, no, pues digo, sería incapaz, no podría, no creo tener esa capacidad, pero hay mucha gente que lo ve como la salida fácil, ¿no? O en mucho tiempo ha sido como la salida fácil, he hecho una carrera, no encuentro salida de lo mío, me voy a presentar a una oposición, eso pasaba. ¿Habéis tenido en algún momento que decir, oye, que quizás esto no es lo tuyo? Sí, no, te explico, porque es verdad, no hemos encontrado dos casos, es decir, casos de decir, ojalá esta persona no pise el aula, porque yo no, que si fuera mi niño el que le toque, si fuera mi niño o mi niña el que le toque, no me gustaría, no tiene las cualidades o un mínimo, ya no digo vocación, sino no tiene un mínimo de cualidades, de mínimo de empatía y de poder comunicarse, de hablar, de aceptar, de escuchar cómo piensa el niño. Entonces hay veces muy pocas, pero le hemos tenido que decir, mira, pensamos que sí, que a nivel económico puede ser una salida, pero pensamos que tú no vas a disfrutar en el aula y nosotros también nos sentimos responsables si te ayudamos una cosa que pensamos que no es tu perfil, ¿vale? Eso por un lado. Luego también la parte de vocación, sí y no. Es decir, yo creo que más que vocación es tener unas características, unas habilidades, es decir, empatía, saber que cuando te pongas delante un niño vas a ser capaz de escucharlo, de entenderlo. Te explico eso porque yo incluso te puedo decir que yo no sé si era maestro de vocación. Fíjate. Indirectamente, luego te pones a repasar y es verdad que siempre estabas ayudando a uno, estabas ayudando a otro. Yo, me gustaba mucho, en mi caso, la música y me gustaba enseñar música, pero entonces yo sí tuve muy claro una cosa, digo, mira, yo voy a entrar en esto, porque es verdad que las prácticas que haces en la carrera apenas te das tiempo a descubrir si te gusta o no te gusta, y digo, mira, yo voy a entrar por aquí, si no me gusta, pues tan fácil como retirarme. Y es verdad que luego el trato día a día con los niños te engrandece, esa mirada de los niños, ese brillo. Por eso te digo, muchas veces hay compañeros que a lo mejor no es tan vocacional, pero tú dices, tiene unas cualidades que cuando tú pises el aula es que tú vas a ser un disfrutón. Es decir, la cuestión es qué mínimo tiene que tener un maestro, y si tiene vocación, pues mejor todavía. Claro. Pero un mínimo para decir, porque también es verdad que hay gente que tiene vocación, entre comillas, pero
sus cualidades a la hora de impartir clases, dices, uff, los pobres, a ver. Bueno, más allá de la vocación, de las cualidades, detrás vuestra, como yo decía, hay también una formación de los que ya son docentes, de los que tienen su plaza, hay sitio para la investigación, nos queda poco tiempo, sí. Y yo creo que esto deberíamos dedicarle otro día a otra mesa aparte para hablar de esa escuela del siglo XXI en la que tanto trabajáis, pero ¿en qué está ahora, en este momento, Tierra de Maestros? Pues eso, estamos en esa parte de investigación, estamos viendo los desafíos del siglo XXI, que es verdad que, bueno, desafíos desde el punto climático, nos estamos dando cuenta que en muy pocos años han surgido desafíos nuevos que antes no teníamos, y estamos, esa otra de las líneas que a nosotros nos enriquece y nos encanta, sobre todo dentro de investigación europea, y estamos viendo todas las fórmulas posibles, las píldoras educativas que deberíamos darle hoy en día a los niños para ser ciudadanos del siglo XXI, es decir, para que sean ciudadanos críticos, creativos, es decir, que no solo estén en un sistema del siglo XXI productivo, sino que puedan aportar desde distintas perspectivas. Y entonces estamos analizando, y sobre todo algo que nos encanta es cómo transformar las aulas, los colegios, para que los espacios de aprendizaje que tienen los niños, aunque suene un poco raro lo que voy a decir, no se parezcan a un pequeño centro, entre comillas, que todo el mundo me entienda, de menores que tú dices, es que está todo cuadriculado para ellos. Memorizar y ya está. Por ejemplo, mis niños cuando están en mi casa, cuando decía emocionalmente nos tratamos, mi niño no me pide permiso para ir al cuarto año. Entonces, es decir, que hay muchas cosas que según el ambiente que tú crees no sería necesario. Entonces, evidentemente todo esto es complejo porque sería un cambio de paradigma poco a poco, pero bueno, en eso estamos. Bueno, Gabriel, yo como me queda muy poquito, te voy a invitar a que otro día hablemos de esto. Yo creo que, bueno, estábamos además en un momento en el que todo el que esté pensando en oposiciones teníamos que explicárselo, pero si te parece quedamos otro día y hablamos de todo eso porque me parece súper interesante. Pues nada, pues yo encantado, agradeceros a todo el equipo de 101 que me invitéis y a ti particularmente, que siempre es un placer. Echamos un ratito muy bueno. Echar este ratito tan pues bueno. Pues nada, me lo marco en el calendario y nos vemos pronto para hablar de todos esos retos. Muchas gracias. Venga, a ustedes. Bueno, pues ya lo saben, vamos a seguir hablando de educación con Tierra de Maestros. Cualquier duda sabe que están aquí en el polígono industrial, en el edificio Cádiz, sino también a través de la página web que han estado viendo durante esta entrevista. Gracias por acompañarnos un viernes más, que disfruten del fin de semana y sobre todo sean felices.